Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Búscanos en redes sociales como ICETEF Chile. Somos ICETEF. Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos, qué alegría es poder estar nuevamente en su programa acá de Reflexiones, Nuevos Comienzos, Televisión. Estamos por la 15.3 en la señal digital, como también en la 38.2 en la señal en Punta Arenas. Quien te habla, el pastor Ronald Durán, de la Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar, y contento de poder estar acompañándote en estos programas de la Palabra del Señor, donde hemos estado aprendiendo del libro de Nehemías. Así que te invito a que me acompañes y que vamos a seguir juntos aprendiendo de la palabra del Señor y de este hermoso personaje, como también de todo lo que le tocó vivir, hacer y de su trabajo. Así que quédate junto a mí y sigamos aprendiendo juntos. Esto es Reflexiones para un nuevo día. Saludos, queridos hermanos, aquí estamos hoy estudiando acerca del capítulo 4 de Nehemías, aunque no es verdad un estudio teológico del capítulo, son reflexiones, son unas porciones devocionales que nos permitan a nosotros conectarnos con enseñanzas, que nos permitan conectarnos con principios, con recomendaciones, con consejos que nos permitan aprender y traer enseñanza para nuestra jornada y para nuestra vida. En el capítulo 4 de Nehemías hay cosas que ya se van destacando. Cuando usted va al capítulo 4 de Nehemías, aparece un subtítulo, la Reina Valera 60, o un título propiamente tal del capítulo que dice oposición a la obra, oposición a la obra. Y la subdivisión de este mismo capítulo dice vuelven al trabajo, la oposición a la obra y el retorno del trabajo. Se narra en este capítulo 4 lo que es la oposición, se narra lo que son las amenazas que enfrentan los judíos mientras trabajan en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y a medida también que avanzan en su labor se va narrando el tipo de oposición que se va levantando. Oposición donde hay algunos personajes específicos. Uno se llama Sanbalat, el otro se llama Tobías, por ahí también aparece otro llamado Gesem, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que ellos conspiraron para desalentar y para poder detener el progreso. Conspiraron para poder desalentar y para poder detener el progreso. Esto es algo como lo que debemos nosotros siempre tener presente y tener en cuenta cada vez que nosotros estemos trabajando en la obra de Dios, haciendo un propósito divino, donde tenemos una tarea específica, donde tenemos un trabajo específico. Debemos tener en consideración ese aspecto o ese escenario que se va a dar. Siempre se va a levantar oposición. Recordemos las palabras del apóstol Pablo:
se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Bendición, puerta grande y eficaz. Pero Pablo dice, y son muchos mis adversarios. Son muchos mis adversarios. Entonces ahí vemos nosotros que qué peligroso es de alguna manera ignorar el hecho de que todo camino divino, que todo proceso, ¿verdad?, divino que va a implicar una bendición importante, seguramente va a haber cierto tipo de oposición hacia la restauración. Cuando tú quieras empezar un proceso de restauración, se va a levantar oposición. Cuando tú quieras acercarte más a Dios, se va a levantar oposición. Cuando tú quieras que tu familia evolucione de manera positiva, se va a levantar oposición. Cuando tú quieras empezar a consagrarte más para Dios, se va a levantar oposición. Es importante comprender, es importante entender y es importante asimilar esta verdad espiritual que tiene que estar presente y que nosotros tenemos que darnos cuenta para no ignorar, dice la Biblia, para no ignorar las maquinaciones del adversario. Una palabra maquinación significa plan bien concebido. La palabra maquinación es un plan bien concebido. Por lo tanto, aquí en el libro de Nehemías nos encontramos con ese tipo de realidad. Entonces los trabajadores judíos que estaban, ¿verdad?, desarrollando la obra, trabajando para restaurar los muros, esforzándose por hacer este trabajo, están conscientes de estas amenazas y ellos están conscientes que se deben organizar para poder enfrentar cierto tipo de oposición. Ignorar la plataforma de ataque de las tinieblas es un peligro. Cuando la estrategia de las tinieblas se desenmascara, pierde eficacia ese tipo de ataque. Por eso que es tan importante comprender, asimilar, entender lo que realmente estamos haciendo y que hay poderes fácticos en el mundo espiritual que se van a oponer a que tú llegues a tu destino profético, a que tú llegues a cumplir lo que Dios pidió para ti. E inclusive a veces se va a levantar gente de Dios por su carnalidad, por su corazón no conectado con Dios, que no es sensible a Dios. Hasta ellos mismos se pueden levantar en contra de que alguien cumpla el propósito de Dios. Y eso sería más preocupante. Preocupante es, hermanos amados, que sea alguien que es enemigo del plan de Dios desde el punto de las tinieblas. Más preocupante aún es que sea alguien del mundo espiritual, pero que por carnalidad sea un opositor a tu avance y a tu progreso en el mundo espiritual para cumplir el plan y el propósito de Dios. Seguramente eso le pasó también a David cuando se enfrentó a Saúl. Saúl era su padre espiritual, sin embargo intentó matarlo 23 veces. Y era su padre espiritual. David le estaba ayudando, David estaba colaborando, David no había levantado su mano contra su ungido, era respetuoso, le ayudaba a pelear las batallas de Saúl. Sin embargo, algo estaba en el corazón de Saúl, tenía él traumas, tenía él inseguridades personales, tenía él complejos personales en su vida que le hacían mirar a David de una forma inadecuada. No lo miraba con los mismos ojos, dice la Biblia. Necesitaba una circuncisión de ojos para poder ir mejorando acerca de esto. ¿Ok? Entonces, en el libro de Nehemías, en el capítulo, ¿verdad?, 4 que estamos conversando, destaquemos un versículo clave. Nehemías 4, versículo 14, la Nueva Versión Internacional. Después de mirar la situación, o sea, Nehemías había empezado a, ¿verdad?, observar, había empezado a evaluar, había empezado a mirar lo que estaba dándose en el escenario. Y después de mirar la situación, dice la Escritura que se puso en pie y dijo a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no tengan miedo de ellos. ¿De quiénes? De los que le estaban generando esta oposición, de los que se estaban conspirando en contra de ellos para que la obra no avanzara. Entonces Nehemías se levanta y le dice: ojo, no les pongan atención, recuerden al Señor, recuerden que el Señor es grande y temible,
Recuerden y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres y peleen por sus casas. Nehemías animando al pueblo a no tener temor de sus enemigos, sino a confiar en Dios. Es muy importante entender que en el mundo de las tinieblas una de las estrategias más comunes de oposición es la intimidación. Es la intimidación. Cuando él empieza a intimidar, entonces la persona intimidada comienza a abandonar su posición, y al abandonar su posición se comienzan a activar los complejos. Y cuando se abre una puerta, entonces el enemigo entra por esa puerta y empieza a socavar la voluntad, empieza a socavar las emociones, empieza a socavar los pensamientos, y esa persona se empieza a desviar del propósito de la tarea que tiene que ejecutar, porque pone mayor atención en lo que está ocurriendo que en el propósito. Ahora, aquí Nehemías tiene la película clara. Él sabe que hay oposición, él tiene experticia en esto, él se crió en un ambiente donde estas cosas eran comunes, pero también luego estaba como copero en el rey, copero del rey. Cuando alguien tiene un lugar de privilegio, hay mucha gente que va a ostentar, va a querer llegar a ese lugar. Y la única forma de poder llegar a ese lugar es quitando a la gente que está en ese lugar. Esos son los corredores ilegítimos, los que les gusta, ¿verdad?, tener el poder, y que les gusta, ¿verdad?, ostentar los lugares de privilegio de otros, y no van a llegar por méritos, ¿verdad?, espirituales, sino que van a llegar por métodos humanos, malos informes, calumnias, dejar mal a otra persona, que son los liderazgos tóxicos, ¿verdad? Personas que, aunque tienen capacidad y habilidades, van a querer tomar ese lugar por estrategias y manipulaciones humanas, sacando gente del camino, pero lo que realmente quieren hacer es tomar esa posición. Eso Nehemías lo conocía. ¿Cuánta gente no quiso el cargo de Nehemías? ¿Cuánta gente no quería estar en el palacio con el rey? ¿Cuánta gente no quería entrar y tener un lugar de privilegio, estando, que el rey te reconociera, que te contemplara, que tú pudieras oírlo, tener la cercanía de poder hablar en algún momento, cosas que ocurrieron con Nehemías? Pero ahora ponga usted las conspiraciones en el palacio. Las conspiraciones que estaban alrededor del rey, seguramente fueron muchas personas querían estar ahí. Muchas personas ostentaban ese poder que tenía Nehemías. Entonces, cuando Nehemías es adiestrado en estas cosas, él ya aprende a reconocerlas. Qué importante cuando uno crece y va reconociendo este tipo de adiestramientos, hermano. Cuando usted va conociendo este tipo de personas, ya fácilmente las reconoce en el camino. Así que usted tiene que aprender a discernir lo que es la oposición espiritual y cómo se va levantando para que se detenga la obra. Sin embargo, Nehemías la tiene clara y dijo, bueno, no le pongan atención a aquellos que están, ¿verdad?, oponiéndose y que están, ¿verdad?, haciendo este deseo de querer quitarles el enfoque. ¿Por qué me refería a la ostentar el poder de otro? Porque eso es conspirar. En las definiciones, si usted busca conspirar, es la forma de poder quitarle el poder o quitarle la autoridad a aquel que lo tiene, ¿verdad? Quitarle ese lugar a aquel que está en ese lugar. Entonces lo que querían ellos era desacreditar la tarea de Nehemías, desenfocar a la gente de lo que estaba haciendo, desviar la atención hacia otro foco, deshabilitar el ánimo, desarticular la organización, ¿verdad?, desviar los recursos, ¿verdad?, desmotivarnos, ¿verdad?, desacreditando la tarea. Hay un versículo que dice, este muro está tan débil que aunque una zorra se suba arriba de él, lo va a botar. Es decir, como que diciéndole, lo que están haciendo ustedes no sirve para nada. Lo que han hecho no sirve para nada. O sea, ustedes están perdiendo verdaderamente el tiempo haciendo esto. Que es socavar el alma, que es socavar, ¿verdad?, el ánimo, la fuerza, la energía. Por eso que era tan importante lo que estaba haciendo Nehemías, diciéndoles, no pongan atención en este tipo de personas, no pongan atención en la oposición que están haciendo, en el ataque que están haciendo, porque quieren desenfocarlos, quieren que salgan ustedes de lo que estamos haciendo. Pero recuerden que el Señor es grande. Recuerden que el Señor es temible, recuerden que el Señor está por ustedes y peleen por sus hermanos. Recuerden que esta tarea tiene un objetivo mayor.
Y el objetivo mayor es que tenemos que pelear por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por nuestras casas y cumplir la tarea que nos hemos propuesto. No se desenfoquen. Por eso que el capítulo 4 marca dos secciones: oposición a la obra y la gente vuelve al trabajo o vuelve a trabajar. El movimiento de oposición había generado cierto tipo de detención. Por eso que luego dice, vuelven a trabajar. No podrían volver a trabajar si no hubiesen sido detenidos de alguna otra manera. Nehemías les dice, confíen en Dios y vayan a luchar por la protección de sus seres queridos. A pesar de la oposición, a pesar de las amenazas, los judíos persisten en su tarea y siguen construyendo las murallas con su mano y sosteniendo una arma en la otra. Nehemías le dice, ok, como estamos enfrentando este escenario, vamos a trabajar con una mano y con la otra mano vamos a tener una espada. Vamos a conectarnos, ¿verdad?, con la voz de trompeta. Donde suena la trompeta, ahí nos vamos a juntar. Vamos a estar esparcidos por el muro en distintos lugares, pero vamos a estar conectados con la voz de la trompeta. Entonces, donde suene la trompeta, donde suena el shofar, ahí nos vamos a juntar. Estaban estableciendo estrategias de trabajo, estaban estableciendo estrategias de unidad, estrategias de contacto. Estaban tratando de poder señalar de que no iban a detener la obra, pero que tenían que seguir trabajando, pero que tenían que estar apercibidos, que tenían que estar atentos. O sea, la porción aquí devocional es que en este capítulo es que nos enseñan a perseverar a pesar de la adversidad. ¿Cuánta gente abandona lo que está haciendo, abandona el trabajo, abandona los estudios? ¿Cuánta gente no estudia, entra a una carrera, abandona la carrera? Porque se levantó un poco de oposición, porque empezaron a costar los estudios, porque los recursos comenzaron a ser escasos, porque había situaciones familiares, porque habían problemas, desertaron de los estudios. ¿Cuánta gente parte una obra con un llamado genuino, pero viene la oposición y desertan la obra, dejan la obra? ¿Cuánta gente tiene un llamado ministerial genuino, pero empieza la oposición, empiezan los ataques, empiezan a rodear, como lo que le contaba lo de Saúl con David, y empieza y desiste del propósito? Pero si el propósito es de Dios, el propósito no es de ningún hombre. El llamado es de Dios. Este ministerio no se puede tomar por voluntad humana, sino por Dios. Y quien la tome por voluntad humana va a fracasar, pero aquel que Dios llama, Dios le va a ayudar. Pero hay gente que no tiene conciencia que en este mundo espiritual hay oposición hacia la obra, hay oposición hacia el trabajo. Entonces desiste y deja las cosas. Mire lo que dice el apóstol Pablo: no nos cansemos pues de hacer las cosas bien. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos si no desertamos. Es decir, ¿quieres tener una cosecha? Sí, persevera. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. O sea que claramente se destaca la importancia acerca de la perseverancia, la dependencia a Dios, la importancia de mantenernos siempre en comunión con Dios. Perseverar ante la oposición es importante. El versículo 6, mire lo que dice. El versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La perseverancia, el ánimo para trabajar, no dejar las cosas a media, no dejar las cosas a medio avance, sino perseverar, 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 es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a un, ¿verdad?, objetivo. Perseverar ante la oposición, perseverancia ante la oposición. A pesar de la creciente oposición, a pesar de la burla continua de los enemigos, Nehemías y el pueblo continúan con la obra de determinación. Burla, oposición. Miren lo que les estaba diciendo yo acerca de... Lo que le estaba diciendo yo recién acerca de la zorra. Que una zorra se sube arriba de esta muralla y la va a destruir. Una zorra es un animalito pequeño, pero ellos estaban denostando, estaban criticando, estaban, ¿verdad?, menospreciando el trabajo que estaban haciendo. Entonces era para desalentarnos. Pero a pesar de la oposición y a pesar de la burla, ¿verdad?, de sus enemigos, Nehemías y el pueblo se animaron y siguieron con determinación. Ahora la Biblia nosotros nos dice en Gálatas 6, versículo 9, nos anima a no desfallecer. Como le dije yo a usted, no nos cansemos pues de hacer bien.
A su tiempo cosecharemos. La Biblia dice en el libro de los Salmos, irá caminando, irá llorando el que lleve la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo la cosecha, trayendo las gavillas. Eso es una obra espiritual de fortaleza. Entonces, hoy debemos entender, ¿estás haciendo algo de Dios? Seguramente va a haber oposición. ¿Estás emprendiendo un plan de Dios? Seguramente va a haber oposición. ¿Estás haciendo algún bien? Seguramente va a haber oposición. ¿Te estás acercando a tu llamado profético? Seguramente se va a levantar oposición. Pero si Dios te llamó, si Dios te comisionó, si Dios está contigo, si Dios te mandó a hacer esa obra, si Dios te levantó para restaurar esos muros, si Dios te levantó de alguna manera, Él te va a ayudar, Él te va a defender, pero tú no te desenfoques del trabajo, no te desenfoques de lo que tienes que hacer, siga haciendo la tarea, siga haciendo lo que se te mandó a hacer, porque ahí está la bendición. Depende de Dios, muestra tu dependencia a Dios. El versículo 9 alude también a eso. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces ellos dependían de Dios, pero tomaron las precauciones ante las amenazas, ante la oposición. Nehemías y su pueblo comenzaron a clamar a Dios y pusieron centinelas. Pusieron personas que de día y de noche estuvieran apercibidas. ¿Por qué? Por lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban trabajando, ellos estaban haciendo la obra, ellos estaban progresando, pero habían así adversarios. Había gente que se estaba levantando en contra de ellos. El Salmo 121, versículo 2, dice, nos recuerda de dónde viene nuestra ayuda. Porque dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí es interesante poder ver que se establece, Nehemías establece vigilancia, Nehemías establece oración, Nehemías establece centinelas, Nehemías organiza al pueblo para que estén alerta, para que estén armados, para que mientras trabajen en la construcción estén apercibidos. Se ilustra la combinación de la vigilancia y la oración como parte, ¿verdad?, conjunta de trabajo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, dice el Salmo 34, versículo 15. Por lo tanto, si hay oposición, no desistas de lo que estás haciendo. Hay un versículo con relación, un pensamiento más bien con relación a eso. Yo escuchaba cuando era más jovencito que decían esto así, decían, cuando las cosas son de Dios, salen rapidito. Cuando las cosas no son de Dios, hay mucha oposición. Eso no sale en la Biblia. La Biblia no sale eso. La Biblia no dice que cuando las cosas son más fáciles es porque está Dios y cuando son más difíciles es porque Dios no está. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en su gloria. Eso sí dice la Biblia. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, tomad toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar en el día malo. Eso sí dice la Biblia. La Biblia entonces dice que las pruebas, que los procesos, que la oposición, es importante que suceda. Va a permitir un crecimiento, un desarrollo, una maduración más en nosotros, pero es parte del camino, es parte de la jornada. Quien ignore esta verdad espiritual va a estar en desmedro y va a estar en desventaja en contra de las tinieblas. Siempre va a haber oposición de una u otra manera. Si estás haciendo las cosas de Dios y si las estás haciendo bien y si Dios está contigo, ay, hermano, va a haber oposición porque las tinieblas se van a oponer a toda costa a que tú cumplas el propósito por el cual Dios te está ayudando y a lo que Él te pidió. Así que si estás siendo oprimido, si estás siendo, ¿verdad?, afligido, si estás teniendo oposición, si estás teniendo adversidad, si estás teniendo dificultades en tu vida, si las cosas no te están resultando tan fáciles, recuerda estas palabras. Recuerda estas palabras. ¿No será que hay una oposición? ¿No será que hay una circunstancia que se está levantando en contra tuya? ¿No será que va a haber algo que se estaba, ¿verdad?, manifestando en contra de tu andar, en contra de tu caminar? Y este es el tiempo y esta es la hora donde despiertes y digas, no, tengo que levantarme.
Tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que luchar por mi casa, por mi familia, por mis mujeres, por mis hijos, por las mujeres, digo, por las casas, por los hijos. Levantar este proyecto, ¿verdad?, que estoy emprendiendo con la ayuda de Dios. Seguir haciendo lo que Dios me pidió, seguir avanzando en lo que estoy construyendo, no desistir, no abandonar en lo peor que se puede hacer. Hay tormentas que levanta el hombre, hay tormentas que levanta Dios, hay tormentas que levanta las tinieblas. Pero tú debes entender que siempre tienen que haber propósitos divinos que estén involucrados en esos procesos y que saquen la enseñanza que tú necesitas. Entonces la confianza de Dios, en Dios en medio de la adversidad, la confianza en Dios en medio de la adversidad es importante. Mira el versículo 20. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios, fíjense qué interesante, y nuestro Dios peleará por nosotros. Confianza en medio de la adversidad. Juntémonos donde suena la trompeta, congreguémonos, vayamos a escuchar la palabra, vayamos a discipularnos, vayamos a instruirnos, vayamos a recibir el consejo de la palabra del Señor y recordemos que en el lugar donde suene la trompeta, donde nos juntamos, mientras el Señor pelea nuestras batallas. Nehemías exhorta al pueblo a recordar al Señor y a confiar en Él en medio de las batallas. Eso es la recomendación de Nehemías. Salmo 46 del 1 al 2, mire lo que dice: proclama, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, no temeremos. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Nehemías 4 nos enseña a perseverar en la obra de Dios. Nos enseña a perseverar a pesar de la oposición. Nos enseña a depender de Dios a pesar de la adversidad. Nos enseña a combinar el velar y el orar, principios que Jesús enseñó. Velad y orad, para que no entréis en tentación, en vulnerabilidad. Ahí Jesús enseñó esos principios. A confiar en Él de todo nuestro corazón y en todo momento. Estos versículos resaltan la verdad de Dios, la necesidad que tenemos de poder esforzarnos por hacer lo que Dios espera que realicemos. Hacer lo que Dios espera que debamos construir y cómo debemos construirlo. Yo no sé qué tipo de oposición tú tengas hoy. No sé qué tipo de adversidad tú tengas hoy, no sé qué tipo de crisis tú tengas hoy, no sé qué tipo de lucha tú tengas hoy. Lo que sí te puedo decir es que Dios tiene cuidado de ti, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene cuidado de nuestra familia y que debemos nosotros esforzarnos por, a pesar de la oposición, seguir avanzando. La Biblia dice que con el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, cuanto más los oprimían, cuanto más ellos se fortalecían y crecían. Hoy nosotros necesitamos entender que aunque haya oposición, la oposición solamente es un heraldo que está proclamando que te viene una bendición grande sobre ti. Así que oremos por eso. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que nuestro camino se mantenga perseverante, para que nuestro camino se mantenga, Señor, unido a ti en el propósito y en el plan, que no nos desviemos ni nos desenfoquemos de lo que estamos haciendo, que nos permita, Señor, volver al trabajo, a pesar de la oposición, volver a hacer aquello que estábamos haciendo, volver a retomar aquello que estábamos, Señor, haciendo. Fortalece nuestra vida, fortalece nuestros corazones y ayúdanos a abrazar tu palabra y ayúdanos a abrazar tu consejo. Nosotros pedimos tu ayuda divina, rogamos tu ayuda divina para avanzar y seguir adelante junto a ti. En el nombre de Jesús oramos. La necesidad de constancia, la necesidad de confianza en Dios, la importancia de la oración en nuestra vida es vital para poder seguir avanzando. Espero que este capítulo 4 de Nehemías haya traído también entendimiento a tu vida, a tu corazón. Te invito a que nos juntemos en un próximo capítulo de reflexiones
Ya vamos a seguir estudiando el capítulo 5 de Nehemías y vamos a ir también sacar sus enseñanzas devocionales para nuestro camino, para nuestro andar, para que no te lo pierdas. Acompáñame, estemos juntos. Quien te habla, el pastor Ronald Durán de la Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar, ICETEF. Así que espero poder seguir contigo, que podamos seguir estudiando juntos la palabra del Señor y que nos encontremos en un próximo capítulo de Reflexiones. Este fue su programa, Reflexiones para un Nuevo Día. Nos vemos, cuídense, que Dios les bendiga, bendiciones. Chao, chao.